Vamos a empezar pues este tiempo también orando y presentándolo delante del Señor para que el Espíritu Santo nos hable, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Él siga trabajando en nosotros, así que vamos a orar. Señor, gracias porque, como siempre, Tú estás con nosotros cada día, en cada momento, en cada instante, y gracias porque ahora podemos pararnos y meditar en la palabra. Y te queremos pedir que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón. Tú sabes de lo que necesitamos, Señor, si necesitamos consuelo, si necesitamos ánimo, si necesitamos fuerzas. Y te queremos pedir que en esta mañana Tú te glorifiques por medio de Tu palabra, Señor, y de la obra que Tú hagas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ella, gracias por regalarnos esta revelación tan preciosa y bendícenos en esta mañana por medio de ella. Amén. Amén. Hoy en día hay algo que ha cambiado mucho respecto a hace 15 o 20 años, y son las despedidas. Recuerdo cuando era niño, que mi padre es gallego y vino familia de él, de Galicia, y yo tendría 8 o 9 años, y recuerdo de ir todos a la estación a despedirles y cantarles Canta y no llores, o no me acuerdo lo que le cantamos, que yo lo pensaba y digo, qué vergüenza todos ahí cantando, pero era normal, porque era difícil comunicarse. Hoy en día es mucho más fácil, ¿verdad? Incluso los que sois pues de países que no sois de aquí, podéis comunicaros de una manera sencilla. Antiguamente la única manera de comunicarse era por carta, ¿verdad? Pilar seguro y Carlos, que habéis escrito muchas cartas. Yo recuerdo de pequeño haber escrito alguna, pero pocas. Y la verdad es que las despedidas era quizá la parte dura, ¿verdad? La parte difícil, porque era como decir adiós y, bueno, pues ya nos veremos o no se sabía. Y hoy llegamos a la despedida de la carta de Hebreos, a la última parte ya, cuando el autor de Hebreos, después de esta carta, que hemos estado durante 1 año y 3 meses, pues cada domingo que he predicado yo, examinando y estudiando y aprendiendo de ella, se va a despedir de sus oyentes. Pero él no lo hace con tristeza, sino todo lo contrario, lo hace con alegría. Y si queréis acompañarme, vamos a leer los últimos versículos y a meditar sobre ellos. Así que leemos en Hebreos capítulo número 13, los versículos del 20 al 25. Hebreos capítulo 13, los versículos del 20 al 25. ¿Sí lo tenéis? Creo que falta alguien aún. Hebreos capítulo 13, los versículos del 20 al 25, ya son los últimos. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. En estos últimos versículos, creo que hay 2 grandes ideas que me gustaría ver en esta mañana. Primero, la bendición que el autor de Hebreos les desea a sus lectores, a sus oyentes, y después unos últimos consejos o peticiones que él le hace a ellos. Y si vemos los versículos 20 y 21, encontramos 5 bendiciones que el autor les quiere dejar y desea para sus oyentes. Y la primera la encontramos en la primera parte del versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El autor quiere poner esperanza en el corazón de los lectores y de los oyentes que van a recibir esta carta. La fe de ellos, igual que la nuestra, se basa en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Pablo en 1 Corintios 15 dedica un capítulo entero solamente a defender que la resurrección es cierta y que si no fuese real, entonces nosotros seríamos unas personas dignas de lástima. La gente tendría que tratarnos con condescendencia porque seríamos tontos, seríamos estúpidos por creer algo así. Si la resurrección es cierta, dice Pablo, van a nuestra predicación, van a nuestra fe, no tiene sentido nada de lo que hacemos en nuestra vida, pero la realidad es que la resurrección es la columna central sobre la que nuestra fe descansa.
Si quitamos la resurrección, nuestra fe, el cristianismo, se va al garete, ya no tiene ningún sentido. Por eso es importante. Pero nosotros tenemos certeza de que Cristo resucitó, de que Él realmente se levantó de los muertos, que venció a la muerte y que ahí logró la victoria también para nosotros. Que gracias a esa victoria que Él logró sobre la muerte, nosotros tenemos asegurada también una victoria eterna y futura. Y eso lo tenemos principalmente porque el Espíritu Santo nos ha convencido de que esto es cierto, pero tenemos argumentos también. Nunca se ha encontrado la tumba donde enterraron a Jesús. Nadie ha encontrado eso. Nunca se ha encontrado el cuerpo de Jesús, que los libros de historia dicen que fue crucificado. Vemos cuál fue el impacto que tuvo en la gente que estaba alrededor de él. Personas que cuando lo crucificaron se escondieron. De repente se convierten en personas que no paran de proclamar su resurrección. Si nosotros cualquiera nos asustamos de algo, no cogemos y empezamos a proclamarlo después si no sabemos que es totalmente cierto. Esto quiere decir que Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el que nos acompaña a nosotros cada día. Es el que está a nuestro lado. Aquel que dio vida a Cristo cuando estaba muerto en aquella tumba, es aquel que nos ofrece a nosotros una vida abundante, una vida de muchas bendiciones. A veces vivimos, parece, vidas raquíticas, como si Dios no tuviese nada que darnos. Pero es verdad, sí, claro, pasamos por problemas, pasamos por dificultades, tenemos tentaciones, tenemos luchas, pero nuestro Dios es un Dios de paz. Es un Dios que en medio del caos pone orden y pone tranquilidad. Dios es un Dios que ofrece calma y auxilio cuando tenemos problemas, que se acerca a nosotros cuando estamos sin fuerzas. Dios es un Dios que se puede poner a nuestro lado y entiende cuando estamos tristes, entiende cuando tenemos dolor, entiende cuando lo pasamos mal. Dios nos ofrece paz y Dios nos ofrece una vida plena a través del Evangelio. Y esto es algo maravilloso porque, mirad, vivimos en un tiempo en el que todos son emergencias. Tenemos emergencia climática, emergencia sanitaria, emergencia de violencias, emergencia energética, emergencia económica, violencia machista, violencia política. Todo es malo, parece. Y en medio de toda esta circunstancia, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que nos acompaña a nosotros. Es el que pone paz. Es el que nos da un lugar donde podemos descansar. En medio de las tormentas que esta sociedad nos presenta, Dios es un oasis en el que nos podemos tumbar debajo de una palmera y beber agüita fresca. Así que relacionémonos con ese Dios que tiene tanto para darnos, porque resucitó a Jesús de entre los muertos y tiene poder para cambiar cualquier circunstancia y para que nosotros confiemos en Él. La segunda bendición la encontramos en quién es Cristo. Dice el texto, el gran pastor de las ovejas. Si conociésemos a alguna persona que tiene poder, tiene influencia, siempre eso es algo bueno, ¿verdad? Porque cuando tenemos algún problema, pues podemos ir a él, podemos pedirle algún favor, y eso siempre está bien. Hace algunas semanas estuvimos hablando de lo importante que es tener un buen pastor en la iglesia, ¿verdad? Y creo y considero que eso nosotros tenemos suerte y tenemos un buen pastor, y también cuáles eran nuestras responsabilidades hacia él. Pero si esto es bueno y es beneficioso para nosotros, tener un buen pastor, que Jesús sea el pastor de las ovejas es algo mucho mejor. Pensar en Jesús haciendo la función de pastor a mí me lleva directamente a pensar en el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este salmo presenta a un pastor que provee de todo lo que sus ovejas necesitan. Y nosotros somos sus ovejas, Él es nuestro pastor, Él va a proveer de todo lo que necesitamos. Presenta a un pastor que da descanso a las ovejas, un pastor que pastorea, un pastor que guía por el camino que hay que andar, aunque parezca oscuro y parezca que no se ve la salida. El pastor va guiando a las ovejas. Un pastor que alivia el alma. ¿Cuántas luchas tenemos? ¿Cuánto estamos descargados, verdad? Por tantas cosas. Y cada vez más, no sé si habéis escuchado, que ahora en algunos colegios hoy ya no celebran el Día del Padre, en España es hoy el Día del Padre, porque decían que como hay familias, pues muchos tipos de familias, y ahora se celebra el Día de la Persona Especial, algo así, decían. Pero, ¿sabéis algo?
Nunca en la historia han habido tantos suicidios entre niños como actualmente. En los años 90 los niños no se suicidaban. Y hoy en día sí, se ha creado una burbuja y una protección tan grande alrededor de los niños que son de cristal. Cualquier cosita que les pasan es un drama. Y en cambio Jesús lo que hace es aliviar el alma, quitar trascendencia a las cosas que realmente no la tienen, aunque la sociedad nos dice que sí. Jesús también es el pastor que nos da con la vara cuando tiene que darnos. Las ovejas son muy tontas, y por eso yo creo que Dios usa tanto el ejemplo de las ovejas para referirse a nosotros, porque a veces somos muy tontos. Y nos damos un cabezazo y volvemos al mismo... Y al final Jesús nos tiene que dar y decirte, deja de darte contra ahí y vete para allí. Jesús nos cuida de esta manera. El Jesús que nos ha presentado el autor de Hebreos es bastante parecido a este pastor que presentaba David en el Salmo 23. Y es que Jesús, por medio de su muerte, nos ha librado del peligro de morir. Él es el que nos entiende cuando estamos pasando en una tentación, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecar, y entonces nos puede dar consuelo. Él es el que nos rescata de las tentaciones, cuando estamos a punto de caer, y nos tiende la mano. Si nosotros la cogemos, salimos de ahí. A veces nos gusta meternos en el fango, lamentablemente. Jesús es el que nos ofrece reposo, el que nos ofrece descanso. El que cuando nos sentimos débiles, y yo creo que todos muchas veces nos sentimos débiles, aunque muchas veces aparentamos ser muy fuertes, pero todos tenemos nuestras debilidades, Jesús se compadece de nosotros, es decir, se pone al lado y nos dice, oye, yo entiendo por lo que estás pasando, yo sé por qué estás mal, no te preocupes porque yo voy a estar aquí a tu lado. Él es el que nos abre las puertas al trono de la gracia, para encontrar gracia y misericordia, para el socorro que nosotros necesitamos poder encontrarlo. Y también Jesús nos disciplina para santificarnos, para hacernos como Él y que podamos producir buenos frutos. Así que saber que Jesús es el pastor que nos está cuidando tiene que darnos tranquilidad y seguridad en nuestra vida. Claro que hay problemas y un montón de situaciones, pero cuanto más conozcamos a Jesús, cuanto más tiempo pasemos con Él, la seguridad que vamos a tener en nuestra vida va a ser mucho más grande. Nuestras inseguridades muchas veces demuestran cuál es nuestra relación con Dios. Nuestros miedos muchas veces lo que reflejan es cuánto confiamos en Jesús. Porque la fe, al fin y al cabo, no se trata de creer en algo, se trata de confiar en alguien. Si nuestra fe es fuerte, quiere decir que confiamos mucho en Jesús, igual que un niño, ¿verdad?, que confía en su padre y sabe que no le va a pasar nada si su padre está ahí. Y el monstruo que había debajo de la cama desaparece cuando está su padre o su madre al lado. Pues lo mismo, cuántos monstruos hay a nuestro alrededor, pero si sabemos que Jesús está con nosotros, los monstruos desaparecen y podemos vivir tranquilos. La tercera bendición la encontramos en la obra que Jesús hizo, dice el texto, por la sangre del pacto eterno. La obra de Cristo tiene su culminación, es decir, finaliza o llega a su punto más importante en la cruz y en la resurrección. Una sin otra no se entienden. Son los dos momentos más importantes de toda la historia de la humanidad. No hay ningún derecho, ninguna revolución que haya sido más espectacular que lo que Jesús hizo en la cruz. Nada se puede comparar a esto. Y es que la obra de Cristo va más allá del momento de su muerte y de su resurrección. Se trata de una firma que Jesús hizo con su sangre, en un pacto con su Padre, para que tú y yo podamos tener vida, para que tú y yo podamos estar a salvo, para que nosotros formemos parte de un pacto que nunca se va a romper. Cualquier pacto humano se rompe. Incluso aquellos que están firmados en un contrato se pueden romper. Pero el pacto que Dios hizo con Él mismo, ese no lo rompe nadie. Dice 1 de Pedro 1, del 17 al 21, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Antes de que todo existiese, antes de que todo fuese creado, Cristo ya estaba preparado como el cordero que se iba a sacrificar. Jesús ya estaba listo
para el momento en que tuviese que venir a la tierra y por medio de su sangre completar nuestra redención. Dice Efesios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solo Jesús era un cordero preparado antes de la fundación del mundo, nosotros estamos preparados también, antes de que todo existiese, para ser salvos, para que la sangre de aquel cordero nos pudiese cubrir. Y esto es una gran bendición, porque vivimos en un mundo cada vez más polarizado. O eres de derechas o eres de izquierdas. O eres fascista o eres comunista. Ya no hay término medio en nada. O aceptas todo lo que dicen unos o aceptas todo lo que dicen otros. Y el que se pone entre medio, esa persona no vale. Es una persona débil y que no tiene nada que decir. Pero la verdad es que vivimos en un mundo tan cambiante, ya no existen las verdades absolutas. Todo es relativo, todo tiene que ver en cómo yo me siento. Si yo me siento hoy que soy una mujer, voy al registro civil y digo que soy una mujer. Hay personas que se sienten animales y se les trata como si fuesen animales. Ya se está hablando también de que si yo, que tengo 37 años, me percibo que soy una persona de 15, la gente me debería tratar como una persona de 15 años, porque yo me percibo de esta manera. Pero saber que Dios tenía un pacto preparado para ser firmado antes de que todo existiese, esto es un alivio enorme. Porque en un mundo donde los políticos cambian las leyes como les da la gana, donde las verdades absolutas cambian y dejan de ser verdades, donde se intenta cambiar la definición de lo que somos. Hoy en día pregúntale a cualquier persona qué es una mujer y no te va a saber responder, porque ya no se sabe lo que es una mujer. ¿Qué es un hombre? Nadie te va a poder responder. Antes los genitales definían si eras un hombre o una mujer, hoy ya no. Lo lógico ha dejado de tener valor, identidad y sentido. Pero Cristo, por su sangre, nos garantiza estabilidad en medio de un mundo que se cae a pedazos, en medio de un mundo que se derrumba. Su sangre nos asegura que nuestros pecados han sido perdonados y que aunque pequemos, no dejamos de estar perdonados. Que por medio de su justicia Dios nos ve como si fuésemos perfectos y que aunque pequemos, Dios va a seguir viéndonos como si fuésemos perfectos. Jesús nos ofrece estabilidad, que aunque nosotros rompamos muchas veces los pactos que hacemos con Dios. Yo hubo una época de mi vida que dije, mira, yo no voy a hacer más pactos con Dios porque siempre los acabo rompiendo. Pero ¿sabes algo? Jesús me garantiza que aunque yo haga un pacto con Dios y lo rompa, Él no lo va a romper. Que Él va a seguir estando al pie del cañón por mí. Que se va a seguir acercando cuando yo peque. Y obviamente mi relación con Dios en pecado va a estar mal. Eso está claro. Pero mi condición y nuestra condición como hijos de Dios no va a cambiar nunca. Porque Dios va a mantener su pacto hasta que muramos o hasta que Él venga. Y en medio de esta locura de sociedad en la que vivimos, esto es un gran descanso. Esto es una gran seguridad. La cuarta bendición tiene que ver con nuestro comportamiento. Dice el principio del versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros somos creyentes, de verdad, si somos verdaderos cristianos, estaremos de acuerdo en que vivimos en una lucha constante, en una tensión diaria, entre lo que nuestra carne quiere hacer y entre lo que sabemos que debemos hacer. Cada día tomamos decisiones de, yo sé que esto Dios no quiere que lo haga, pero a veces lo hacemos. Yo sé que esto no está bien, pero aún así mi carne me quiere que lo haga y caemos. Cada día tenemos tentaciones, tenemos luchas. Y nuestro corazón nos engaña muchas veces. Nos hace pensar que hay cosas que están bien, que están mal y al contrario. Y la verdad es que solamente el hecho de luchar contra el pecado ya es una batalla grande, ya es una lucha dura, es un trabajo cansado. Y es verdad, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades, con la seguridad de que Cristo nos rescata de las tentaciones, aunque a veces caemos. Pero lo que está aquí hablando el autor de la carta no está hablando de no pecar,
Él va más lejos aún, Él pone el listón todavía más alto. Se trata de que todo lo bueno que nosotros hagamos tenga como finalidad, como objetivo, que la gloria sea para Dios, cumplir su voluntad. Hay muchos creyentes que viven en busca de su propósito, de su ministerio, del plan de Dios para su vida. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? A veces esperamos que Dios aparezca un día en nuestra habitación de noche por medio de un ángel, se ilumine toda la habitación y nos diga: tú ve a tal sitio y predica el Evangelio. Habrán habido casos seguramente que hayan sido así, pero la realidad es que no es lo habitual. Pero aún así todos nosotros tenemos y estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros y para nuestra vida. Y a veces esto puede parecer como muy abstracto, ¿verdad? ¿Qué es esto de hacer la voluntad de Dios? ¿De qué va todo esto? Vamos a ver algunos detalles acerca de qué es hacer la voluntad de Dios. Jean Paul el viernes estuvo tocando algunos. Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no permitimos que el mundo defina qué es el bien y qué es el mal, sino que dejamos que la Biblia sea la que diga qué es el bien y qué es el mal, hacer que los mandamientos de Dios marquen cómo nosotros vivimos y cómo nos comportamos, eso es hacer la voluntad de Dios. Dejarnos guiar por lo que Dios dice en su palabra. Pero va más allá de solamente una manera de comportarse. Tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestras acciones. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 3, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ser santos el mayor de tiempo posible. Es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es nuestro plan y nuestro objetivo. Muchas veces pensamos: mi objetivo en la vida es predicar, es ser evangelista, es hacer mucha obra social. Todo eso está bien. Pero lo que hará que nuestro cristianismo sea un éxito es que seamos santos. Porque yo puedo predicar, puedo evangelizar, puedo hacer muchas obras, pero si mi vida está sucia, no vale de nada. Yo me puedo subir aquí cada domingo a predicar, pero si mi vida no es una vida santa, esto solamente son palabras. No quiere decir que Dios no pueda hacer cosas, pero yo no estaré haciendo lo correcto. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si lo hacemos de la manera equivocada no vale para nada. No son más que basura que le presentamos a Dios. Y este proceso es difícil de santificarnos, por eso Jesús promete acompañarnos. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Él nos va a acompañar en este camino de santificación y debemos dar gracias a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Lo tienes claro? Da igual que tengas 13 años o que tengas 80 o que estemos entre medio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que no seamos como el mundo, que nos santifiquemos y que seamos agradecidos. Si cumplimos estas tres, nuestra vida es un éxito, es una matrícula de honor, y esto produce bendiciones. Cuando nos comportamos de esta manera, Dios promete que nos va a bendecir. Dice Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, interiormente nos sentimos bien. Si hacemos una buena obra, nos sentimos bien. Estamos contentos. Pero cuando cumplimos la voluntad de Dios, nuestra alma se agrada, se llena dentro, siente un gozo diferente. Y cuando somos felices, el resto de nuestra vida se ve afectado. Cuando somos felices, nuestro matrimonio se ve afectado, nuestra relación con nuestros padres y nuestros hijos se ve afectada, la manera en que trabajamos se ve afectado, la manera en que estudiamos se ve afectado, la manera en que venimos a la iglesia se ve afectado. Cuando hacemos la voluntad de Dios, toda nuestra vida va mejor, porque nuestra alma se agrada, se alegra, es feliz,
y afecta al resto de ámbitos. Otra bendición es que hacer la voluntad de Dios refuerza nuestra identidad, quiénes somos. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cuando cumplimos con lo que Dios quiere que hagamos, nuestra identidad como hijos suyos se refuerza, se potencia, nos sentimos seguros, nos sentimos amados por Dios. Y esto es consuelo, esto es seguridad. No hay nada peor que no sentirse amado. Es terrible eso. Y cuando cumplimos la voluntad de Dios, Dios hace que recordemos que somos sus hijos. Y por lo tanto, si somos hijos del Rey, ¿quién va a poder estar contra nosotros? Nadie. Hacer la voluntad de Dios, y además en la posición de hijos, nos asegura que Dios nos escucha. Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando Dios nos adopta como hijos, esto hace que nuestra relación con Él cambie radicalmente. Cambia absolutamente. Ya no tenemos una relación de amo y esclavo, donde Él es el Señor y nosotros el siervo, Él habla y nosotros obedecemos y ya está. Ahora tenemos una relación de padre e hijo, donde podemos acercarnos con naturalidad, sin el miedo a ser rechazados. No hay ningún padre que su hijo venga a pedirle algo y le diga, vete de aquí, al revés. Hace todo lo posible por darle lo que su hijo quiere, si le conviene, y si no le conviene, le dice, oye, esto no te conviene. Y esta es la bendición que tenemos. Si hacemos la voluntad de Dios, nos podemos acercar a Dios y sabemos que Él nos escucha, que Él nos oye, que nos va a dar aquello que realmente necesitemos. A veces nos dirá que no, claro que sí, un buen padre, pero podemos acercarnos a Él. Y hacer la voluntad de Dios, además, nos confirma que nosotros estamos haciendo lo correcto. Filipenses 2:12-13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vos, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vida llena de buenas obras no nos salva, no sirve de nada. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero no nos va a salvar. Ahora bien, sí que nos confirma que nosotros somos salvos. ¿Se entiende? Si hacemos muchas cosas no nos sirve para salvarnos, pero que hagamos muchas cosas buenas lo que está demostrando es que nosotros sí que somos salvos, porque las buenas obras, teniendo en cuenta que nosotros somos pecadores, lo que demuestra es que Dios nos está llevando a hacer esas obras, que Él ha preparado unas buenas obras de antemano antes de que naciésemos para que nosotros pudiésemos hacerlas y de esta manera glorificar a Dios. El texto de hoy nos dice que nos hace aptos en toda buena obra. ¿Cómo de buena es nuestra vida? ¿Cuántas obras buenas hacemos? Porque si nuestra vida no tiene obras buenas, tenemos que plantearnos si realmente somos cristianos. Tenemos que analizarnos y decir, bueno, mi vida no está presentando ningún fruto. Y un manzano que no da manzanas, pues no vale para nada, se corta, se echa al fuego y ya está. Un cristiano, en teoría, que no hace ninguna buena obra, bueno, se tiene que analizar si realmente es cristiano, así que tenemos que reflexionar sobre ello, porque Él es el que hace que nosotros hagamos buenas obras. Por lo tanto, si estamos arraigados, nuestras raíces de nuestra vida están en Cristo, sí o sí tenemos que dar buenas obras, y si no, arrepintámonos, pongamos nuestra confianza en Jesús y empecemos a crear esas raíces que nos hagan dar esas buenas obras y esos buenos frutos. Hemos visto hasta aquí las bendiciones que el autor de Hebreos le quiere dar a sus lectores y a sus oyentes, y muy rápido vamos a ver cuáles son los últimos consejos que les da. Versículo 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Durante toda la carta el autor ha puesto y ha dado mucha importancia a la palabra. La carta empieza diciendo que Dios ha hablado durante mucho tiempo a través de los profetas, pero que en este tiempo ha hablado a través del Hijo. El Hijo es el Verbo, es la palabra de Dios encarnada. Él ha dicho que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Y esta espada tiene dos filos. Uno es la Biblia, la revelación escrita, y el otro filo es Jesús, la palabra encarnada, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón.
El autor ha advertido, cuidado con hacer oídos sordos cuando el Espíritu Santo habla. Tenemos que estar atentos a su voz. Ha hablado de lo importante que es también escuchar a aquellos que predicamos la palabra para que la apliquemos a nuestra vida y analicemos si lo que se dice desde el púlpito es verdad o es mentira. Y también que la palabra, cuando es de exhortación, hay que soportarla, hay que aguantarla. Y mirad, a veces quienes predicamos, se nos puede decir que somos los de la vara, ¿verdad? Porque esto está mal, hay que vivir de esta manera, de esta otra. Y la realidad es que si quienes predicamos solamente hacemos eso, solamente traemos exhortación, estamos haciéndolo mal, porque no estamos siendo compensados. La Biblia tiene exhortación, tiene bendición, tiene aliento, tiene llamada al arrepentimiento. Pero si os soy sincero, y quiero abrir aquí un poquito mi corazón, llevo ya más de 10 años en esta iglesia, y la verdad es que es mucho más agradecido, estando aquí arriba, hablaros de las promesas de Dios, de cómo Dios nos bendice, que deciros, y decirme a mí obviamente también, que la manera en que vivimos no está bien. Y lo digo que es más agradecido porque desde aquí se os ven a todos las caras. Y cuando estamos predicando, y los que estéis empezando lo habréis visto también, se nota cuando el que está abajo le gusta o no le gusta lo que está escuchando. Y sinceramente es más fácil, sería mucho más cómodo venir y predicar siempre: Dios nos va a bendecir, Dios nos ama mucho, Dios nos quiere, todo es maravilloso, pero no es la realidad. Por eso el autor de la carta dice que la palabra de exhortación es algo que hay que soportar, y Dios nos llama a cada uno de nosotros a que cuando nos exhorta, ya sea leyendo la Biblia en casa o por medio de alguna predicación, tenemos que soportar esas palabras. Y por supuesto, vuelvo a decir, tiene que haber equilibrio. Si solamente el que se sube aquí solo exhorta, no está predicando de una manera correcta. La Biblia tiene mucho más, pero tiene que haber también a veces exhortación. Así que cuando se nos exhorta, ya sea en casa, leyendo la Biblia, ya sea en una predicación en la iglesia o cualquier otra predicación que escuchemos, analicemos si viene de Dios, y si Dios nos está hablando a través de eso, cambiemos nuestra vida. Vivamos de la manera que Dios nos está pidiendo que cambiemos para glorificarle. El segundo consejo tiene que ver con la paciencia. Quienes leían esta carta, nosotros no sabemos quién era su autor, pero ellos sí que lo conocían, porque además se ve que tienen un trato cercano. Él ha demostrado un corazón muy pastoral en todo lo que les ha escrito, muy amoroso, y quiere confortarles y quiere animarles a ser pacientes, pero no quiere que ellos quiten el ojo de quiénes son sus pastores y quién se está preocupando por ellos. Mira, el versículo 23 y 24 dice: «Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos, los de Italia os saludan». En nuestra vida como creyentes, sobre todo si llevamos muchos años en esta carrera que estamos corriendo, hay muchas personas que han pasado por nuestra vida, personas que nos han influenciado pues, de una manera correcta, que nos han sido de bendición, que nos han acompañado en nuestro crecimiento cristiano, y a las que quizás nos sentimos muy unidos, nos sentimos pues, muy cercanos, porque han tenido un impacto grande en nosotros. Quizá los que nos hemos criado, como yo, en una iglesia donde no es la que estamos actualmente. Yo al final pasé 28 años de mi vida en otra iglesia que no era esta. Entonces, al final, aunque obviamente Ramón es mi pastor, pero mis pastores que tuve en aquella época son personas importantes para mí. Me han enseñado doctrinalmente, me han potenciado ministerialmente, se han preocupado de mí. Así que, obviamente, les tengo mucho cariño. Y si me los encuentro, pues es una alegría verles y hablar, y aún siento que tienen cierta autoridad sobre mí, que si me viesen con algo y me llamasen la atención, considero que son personas con las cuales puedo confiar. Pero eso no quita que mi pastor es Ramón, y que mi sometimiento tiene que ser hacia él, siempre y cuando él actúe de una manera bíblica. Y qué importante es que nos dejemos pastorear por el pastor que Dios ha puesto en la iglesia en la que estamos. Y que no nos dejemos influenciar demasiado por personas que tuvieron una influencia en nosotros, pero que los vemos de vez en cuando y que no conocen nuestra manera de vivir, que no nos ven cada semana, que no saben demasiado de nuestra vida. Y creo que el autor les está diciendo esto: yo cuando llegue Timoteo voy a ir a veros, pero acordaos que tenéis vuestros pastores. Yo os estoy hablando y escribiendo desde el corazón de lo que el Señor me está diciendo, pero no olvidéis a vuestros pastores. Ellos son los que están con vosotros. Y qué importante es que esto también nosotros lo tengamos en mente.
Hay muchas personas que nos han influenciado de manera positiva y gloria a Dios por ellos. Pero nuestros pastores son los que tenemos en nuestra iglesia. Y si uno nos aconsejan de una manera y otros de otra, pues seguramente el que vive con nosotros sepa mejor lo que necesitamos que otra persona. Así que demos gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto para guiarnos. Y acabo ya, la carta acaba con una despedida muy clásica del tiempo. Versículo 25, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Pero el hecho de que sea una despedida clásica no le quita ni importancia ni le quita belleza. Podemos desearnos muchas cosas en la vida. Podemos desearnos salud, podemos desearnos prosperidad económica, éxito en el amor, en el trabajo, en un montón de cosas. Y todo está bien. Y está bien que oremos unos por otros para que Dios, pues a los más jóvenes, conforme vayan creciendo, encuentren una buena mujer que además ame a Dios y que puedan servir juntos. Que Dios prospere nuestros trabajos y ganemos más dinero porque va a ser mejor para nosotros, también para la iglesia por medio de nuestras ofrendas. Está bien que oremos por salud para que el Señor, pues, a los que están enfermos los levante, a los que no lo están, pues los guarde de no caer en esto. Pero la mayor bendición que podemos desearnos es que la gracia esté con nosotros. No hay ninguna mayor que esta, porque cuando hablamos de gracia, estamos hablando de Jesús. Hablamos de que nos ha salvado, de que nuestro destino era el infierno y ahora nuestro futuro va a ser el cielo. Hablamos de que Dios nos ama, aunque aún seguimos pecando y siendo pecadores, porque Cristo murió por nosotros. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando que formamos parte de la familia de Dios, porque Él nos ha adoptado gracias a la muerte de Jesús. Cuando hablamos de gracia, hablamos de que nos podemos acercar al trono de Dios para presentar nuestras peticiones, nuestras ofrendas, nuestra gratitud. Cuando hablamos de gracia, hablamos que en las tentaciones y en los problemas no estamos solos. Jesús está a nuestro lado, porque Él pasó por lo mismo que nosotros y Él nos entiende. Cuando hablamos de gracia, hablamos de que tenemos una esperanza en medio de este mundo desolador, y es que Cristo va a volver y nosotros vamos a estar toda la eternidad con Él. Que la gracia del Señor nos acompañe cada día de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias por estas últimas palabras que el autor de Hebreos quiso escribir. Gracias por todas estas bendiciones que hemos podido meditar en ellas. Ayúdanos a guardarlas en nuestro corazón, a recordarlas en nuestro día a día, a saber que tú estás a nuestro lado, Señor, que en medio de este mundo que es tan difícil vivir y que parece que cada vez va a peor, en ti podemos encontrar consuelo, podemos encontrar alivio, podemos encontrar fuerzas y cuidado, Señor. Y por eso en esta mañana te queremos bendecir y te queremos alabar. Gracias, Señor, y como acabamos de decir, que tu gracia nos acompañe cada día, que tu gracia esté con nosotros. Te queremos bendecir, Señor, en esta mañana. Amén.